Muy bien, ahora en Economía Verde vamos a hablar de lo que es la situación del hambre en el mundo a propósito de un reciente informe que ha presentado las Naciones Unidas. Entre otras cosas, por ejemplo, del año 2019 al 2022 se han incrementado 122 millones de personas más en situación de hambre. ¿Cómo se analiza eso también desde lo que es a nivel país? Se lo vamos a consultar a nuestro invitado. Él es Henry Torres, subdirector de la ONG Acción contra el Hambre en Perú. ¿Cómo estás, Henry? Muy buenas tardes. Bienvenido a Economía Verde. Muy buenas tardes, Romy. Agradecerte por el espacio que nos brindas a Acción contra el Hambre a discutir estos temas. Muy bien. Cuando hablamos de situación del hambre en el mundo, es inevitable también conocer principalmente la situación del hambre en el Perú, porque de esos 122 millones de personas que se encuentran en esta situación desde 2019 al 2022, hay un grupo importante que también se encuentra en el Perú. En el Perú, exactamente, sí. El reporte nos indica que luego de pandemia, que es un efecto que ha tenido un impacto importante en lo que es la inseguridad alimentaria en las familias de todo el mundo, es la brecha todavía entre la actual cifra del 2022 y el 2019, 122 millones por encima de ese número, ¿no? En Perú estamos hablando aproximadamente de 9 millones de personas en las cuales se ha identificado que tienen inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que han tenido dificultades para poder mantener la alimentación diaria, se puede haber afectado también algunas de sus comidas alrededor de las 3 comidas principales que tenemos todos, ¿no? Claro, estamos hablando de esos 9 millones de personas cuando señalas de que tienen problemas de poder sustentar el tema de cumplir, ¿no?, con su alimentación. ¿Estamos hablando de que no pueden acceder en su totalidad o en qué porcentaje? O sea, no pueden acceder en algunos casos en la totalidad, en algunos casos con alguna de las comidas que se van viendo afectadas. O van restringiendo algunos alimentos que pueden ser de origen proteico, ¿no?, que son en algunos casos un poco más costosos, y van prefiriendo otro tipo de alimentación. Esto tiene un correlato, porque más allá de lo que es que las familias puedan alimentarse, el impacto sobre todo se da en niños, ¿no? En niños en donde la desnutrición crónica infantil, que es el retardo del crecimiento para la edad, tiene digamos, un efecto en ellos. Claro. O problemas como la anemia, ¿no?, en donde 4 de cada 10 niños menores de 3 años todavía la siguen padeciendo, ¿no? Claro, y estamos hablando de que al menos esta afectación a los niños menores, por ejemplo, de 4 años, en una etapa fundamental para su desarrollo, porque estamos hablando de niños con estado de vulnerabilidad, con anemia. Estamos hablando de que estos adultos, cuando sean adultos, de repente no van a poder desarrollar todo ese potencial que se espera, porque precisamente tuvieron una dieta demasiado precaria de pequeños. Ahora, ¿qué condiciones han facilitado para que se dé esta situación de 9 millones de peruanos actualmente en esta situación de hambre? Sí, es un conjunto de elementos. Uno de ellos está asociado a los impactos que nos ha dejado la pandemia. 2 es también el incremento de la canasta básica familiar, producto también de la inflación que se da. 3, los medios de vida también que se han visto afectados en las familias, sobre todo en zonas urbanas, zonas rurales también, pero con más énfasis en zonas urbanas, en donde el empleo y el emprendimiento, de ahí depende, digamos, el día a día de cada una de estas, ¿no?, de cada una de estas familias. Exacto. Ahora, cuando nos hablas de la canasta básica familiar, ¿se tiene un promedio de cuánto era la canasta básica familiar y cuánto se ha incrementado producto de la inflación y producto precisamente de estos, en los últimos años en general, considerando que tenemos como sueldo mínimo 1.025 soles? Sí, el incremento de la canasta básica es del 10%, producto obviamente del incremento de los precios. Es más o menos 450 soles, si no me equivoco, para una persona. Esos son los parámetros un poco que realiza también el INEI para los cálculos de esto. Una persona. Estamos hablando de que la mayor afectación se ve básicamente en las familias. Entonces, exacto. Y esta dinámica pues del ingreso, por ejemplo, de una persona sería insuficiente, por ejemplo, para poder solventar al menos a un hijo, dos pequeños. Sí, sobre todo porque cuando tienes ingresos tan bajos, casi todo el porcentaje es en alimentación, ¿no? Porque lo que primero que buscamos cubrir, obviamente, es la canasta básica, los alimentos, sobre todo en población infantil, ¿no? Y por eso no necesariamente es de calidad, ¿no? Porque lo que más costo demanda son las carnes, por ejemplo, el tema proteínico, y de repente más se orienta a lo que es carbohidratos. Sí, todo lo que está orientado más a una alimentación saludable tiene un costo un poco más elevado, ¿no? En zonas urbanas, si lo vemos, son alimentos cárnicos, los vegetales también tienen un incremento de precios, producto obviamente
obviamente de los contextos que han habido, de los efectos del fenómeno del niño, algunos cultivos que también se van a ver afectados, ¿no? Ahora con las siguientes campañas de agricultura. Pero nuevamente el impacto más importante son los niños, ¿no? Entonces ellos, como tú decías, no es necesario medir la productividad que ya van a tener en etapa adulta, sino estamos hablando de las condiciones de desarrollo infantil temprano que vienen siendo afectadas producto de una mala alimentación. Luego en el ciclo de vida vemos que también su etapa escolar se va a ver afectada porque no han podido desarrollar todo el potencial que tienen. En Acción contra el Hambre hemos valorizado ese costo que tiene para el Estado. Estamos hablando de 2.700 millones de soles aproximadamente en lo que es anemia, y más o menos 15.500 millones de soles en desnutrición crónica infantil. 15.500 millones de soles en desnutrición crónica infantil, que es el retardo de crecimiento. Mira, qué dato tan importante. Tú hablas de 2.700 millones de soles en lo que es anemia, ¿no? Anemia, exactamente. Anemia. Y en los últimos meses, cuando se registraron estos hechos de conflictividad en el país, la estimación que se ha hecho es que se perdieron cerca de 3.500 millones de soles. Claro. Mira, y para combatir la anemia se requiere 2.700 millones de soles. Un comparativo que también usamos es que por lo menos con esos costos asociados, que son 18.000 millones, estamos hablando de el 80% más o menos de la construcción de un metro línea 2, más o menos para dimensionarlo, ¿no? Claro. O sea, es una inversión fuerte que el Estado pierde en las mediciones, en la metodología hemos usado los gastos que incluye suplementar a los niños con sulfato ferroso, con hierro, las etapas de repitencia que tienen a nivel escolar y la poca productividad que va a generar ese niño o ese adulto ya en la etapa de productividad. Muy bien, pero es importante conocer este tipo de estudios, este tipo de resultados, porque nos permiten poder identificar, ¿no?, cuánto es el presupuesto que falta, dónde hay que atacar, qué es lo que hay que hacer también, cómo las situaciones que finalmente pasan también en el contexto social terminan afectando esta situación. ¿Querías agregar algo? Sí, ahí solamente comentarles de que también dentro de Acción contra el Hambre, más allá de identificar estos números y esta problemática, también realizamos algunas intervenciones que están orientadas a la mejora de esto, ¿no? Sí, claro que sí. Ahora también, Henry, permíteme comentarte antes de que hablemos un poquito de esa intervención ya más puntual. Teníamos hace un momento unas imágenes de lo que es el hambre en el mundo, ¿no? Sabemos que África vive una situación de vulnerabilidad terrible, que de repente sus números no se comparan a los de América Latina. Sin embargo, nuestro país, Perú, con 9 millones de personas en situación de hambre, ¿cómo estamos a nivel, si nos comparamos de repente en la región, en América Latina, estamos en el promedio o nuestra situación ha caído o estamos empeorando en todo caso? En términos de anemia estamos en una situación promedio a nivel de Latinoamérica. Es un problema latente no solo para Perú, sino para muchos de los países de la región. Y a nivel de retardo de crecimiento, si bien es cierto, antes teníamos cifras por encima o alrededor del 25%, y ahora estamos manejando cifras de 11.7% que nos pueden indicar que hay un control de la situación. Otros países como Ecuador y Guatemala sí tienen cifras más altas. Pero lo importante de ver el 11.7, que nos puede dar, digamos, un colchón de decir estamos bien, ese promedio nacional sí esconde todavía algunas diferencias entre zona urbana, zona rural, población, niveles estratos económicos más altos, etcétera, ¿no? Entonces sí todavía hay, y en determinados contextos locales es donde todavía se incrementan. Actualmente, en los últimos años hemos tenido una intervención en la Amazonía peruana y aproximadamente el 60% de niños, hemos encontrado niños con desnutrición crónica. Muy bien, cuando tú dices hemos intervenido es porque desde Acción contra el Hambre Perú están ustedes, como ya tienen identificado, ¿no?, los sectores de afectación respecto a lo que es la anemia, el retraso en lo que es el crecimiento de los niños también. Entonces, ¿han tenido dónde estas intervenciones? En la Amazonía, en el norte del país, a propósito también de toda esta situación de las lluvias, el ciclón Yaku que ha pasado. Hemos visto personas en situación de vulnerabilidad terrible. El ciclón del Yaku, los impactos que va a dejar también este niño son condiciones que van a impactar en el sentido de que puede incrementarse los valores promedio de desnutrición crónica infantil. Nuestras intervenciones actualmente estamos con una misión instalada en Piura, como Acción contra el Hambre. Acción contra el Hambre en Lima,
En Ayacucho estamos... ¿Cómo se instalan? ¿A través, cómo es esta instalación? Ha sido a través de una respuesta rápida a la emergencia producto del ciclón del Yaku. Estamos desde noviembre del año pasado. Actualmente estamos con una intervención que está beneficiando a 23.000 personas entre piuranos, de Tumbesinos también, y próximamente en la zona de Lambayeque. Cuando dices intervenimos, Sí. ¿A qué te refieres? ¿Entrega de raciones de alimentos? Como es una cuestión de emergencia, una situación de emergencia pura y dura, el tipo de intervención que realizamos es entrega de alimentos, dotación de kits de agua, de higiene, un poco el acompañamiento también a los gobiernos locales para poder, digamos, manejar la situación, pero tenemos una intervención que va directamente a la familia, ¿no? Transferencias monetarias también es lo que hemos estado ejecutando. Qué interesante, claro, porque se requiere el dinero también en efectivo, ¿no? Sí. Para que puedan disponer y sumar a la canasta básica familiar. Acción contra el Hambre es una ONG que recibe ayuda de organismos internacionales, o también como sociedad podemos sumarnos a la labor que ustedes desarrollan. Sí, yo te agradezco esa pregunta porque los invitaría a todos los televidentes a que puedan revisar la página accioncontraelhambreperú.org. Ahí se encuentran los canales por los cuales a través pueden hacer donaciones y hacerse socios de Acción contra el Hambre, y a partir de eso obviamente colaborar con los proyectos en los que estamos ejecutando. Muy bien, entonces, ¿dónde podemos encontrar mayor información sobre el trabajo que desarrollan y más aún sobre estos datos que hemos compartido, el informe de las Naciones Unidas de la situación del hambre en el mundo? En la página de Acción contra el Hambre Perú.org, o sea, www.accioncontraelhambreperú.org. Muy bien, muchísimas gracias, Henry, por ayudarnos a conocer un poco más este informe de las Naciones Unidas. En total tenemos 735 millones de personas en el mundo se encuentran en estos momentos en situación de hambre. 9 millones en nuestro país. Hay una brecha importante en la que hay que trabajar, hay que acortar, y para eso se requiere el trabajo de todos. Trabajo multisectorial, ¿no? Ejecutivo, empresa privada, la sociedad también. Sí. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras añadir? No, bueno, simplemente decirles también que dentro de nuestras intervenciones también estamos en Cusco, en proyectos relacionados a incorporación de medios de vida, promoción del empleo y emprendimiento en la zona de Quispicanchi. Muy bien, También excelente por ustedes, por Acción contra el Hambre en el Perú, que van trabajando en poder mitigar estas cifras bastante preocupantes. Muchísimas gracias a nuestro invitado Henry Torres, él es subdirector de la ONG Acción contra el Hambre en el Perú. Gracias. Gracias.